tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Acerca del perdón y las emociones. Hay personas en nuestros tiempos, en nuestra actualidad y dentro del pueblo de Dios que no saben dominar sus emociones. Las emociones los dominan a ellos. Hay personas dentro del pueblo de Dios que viven oprimidos por el rencor, el odio, la murmuración, la falta de perdón. Pero hoy Dios va a traer una palabra a tu vida, porque la mayoría de los problemas que experimentan los cristianos no viene por causa del diablo que los genera, entendiendo de que hay algunos problemas que tienen un trasfondo espiritual de las tinieblas. Pero hay circunstancias que viven los cristianos que vienen específicamente por causa de su falta de perdón, por causa de su resentimiento. Y cuando en la vida del creyente hay falta de perdón, nuestra conducta se desestabiliza, nuestro razonamiento comienza a divagar y cosas comienzan a manifestarse en nuestro interior. La realidad es que hay muchas personas en todas partes del mundo que sufren por no haber aprendido a perdonar. Esta enfermedad almática y espiritual ataca a las personas y destruye sus vidas, y muchas de ellas no se han dado cuenta que la causa de todos sus problemas está en su falta de perdón. El rencor y la amargura que se manifiestan en ti por la falta de perdón crean una prisión que te encierran, te atormenta, te oprime, te subyuga. Pero Dios ha provisto una salida maravillosa y es el poder maravilloso y sanador del perdón. Muchas personas hoy en día aún no han terminado de resolver un conflicto que tienen con alguien por causa de su falta de perdón. Y hay una pregunta que quizás tú te haces a ti mismo y a ti misma el día de hoy. ¿Cómo tú perdonas a la persona que te estafó y afectó severamente las finanzas de tu hogar? ¿Cómo tú perdonas al amigo que te dio la espalda, te metió la puñalada por la espalda o no estuvo contigo en el momento cuando tú más le necesitabas? ¿Cómo tú perdonas la traición de tu padre y de tu madre o de algún familiar cercano? ¿Cómo tú perdonas las infidelidades de tu cónyuge que trajeron como consecuencia que tu matrimonio se disolviera? ¿Cómo tú perdonas a aquellas personas que se han levantado en contra de ti, que te han difamado, que te han señalado, que han murmurado en contra de ti o que han hecho cosas detrimentales en contra de ti? ¿Cómo tú perdonas las más grandes ofensas que personas hayan emitido en contra de ti? La realidad es que el auge de la delincuencia actual se debe en buena medida al resentimiento particular de personas que no han aprendido a perdonar. Pero la delincuencia es tan solo una manifestación de la presencia de la falta de perdón en algunas personas. Por ejemplo, ¿cuántas congregaciones se dividen por causa de que personas con un espíritu, con un corazón herido, se levantan en contra del hombre de Dios y dividen congregaciones? ¿Cuántos matrimonios se han disuelto por la falta de perdón? ¿Cuántas amistades se han roto por la falta de perdón?
¿Cuánta conflictividad vemos en algunas personas en nuestro tiempo por causa de su falta de perdón? ¿Cuántas circunstancias difíciles se manifiestan en nuestro tiempo hoy por causa de la presencia de la falta de perdón? Y hay personas en este lugar que necesitan perdonar. Hay personas en este lugar que necesitan soltar el resentimiento. Porque cuando tú permites que el resentimiento tenga cabida en ti, el resentimiento se va a convertir en odio. El odio se va a convertir en raíz de amargura y la raíz de amargura se puede convertir en rebelión o en deseos de venganza. Porque un abismo lleva a otro abismo. Cuando tú caes en un abismo y después de ese abismo y no quieres salir de ese abismo te va a ir llevando a otro abismo mayor y luego a otro abismo mayor hasta que te hundes en tu propia tristeza, en tu propio desdén y en tu propia depresión. Pero una de las características que tiene el mensaje del reino y una de las cosas que Dios va a hacer para su pueblo en este tiempo y una de las orientaciones proféticas que Dios va a manifestar a su pueblo en este tiempo es la presencia del perdón. Porque cuando hay perdón hay cielos abiertos, cuando hay perdón hay sanidad, cuando hay perdón hay restauración, cuando hay perdón Dios te levanta con poder y gloria, cuando hay perdón hay sanidad divina para ti, cuando hay perdón hay prosperidad, cuando hay perdón se resuelven los problemas en el matrimonio, cuando hay perdón se resuelve la relación con tus hijos, cuando hay perdón hay unidad en la congregación. Necesitamos abrirnos al perdón, si fuese posible 70 veces 7. Tenemos que perdonar, tenemos que abrirnos a la presencia del perdón, porque donde hay perdón hay amor, donde hay amor Cristo gobierna, donde Cristo gobierna hay bendición, donde hay bendición hay prosperidad, donde hay prosperidad hay éxito, y donde hay éxito es porque en ese lugar los cielos están abiertos. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que los cielos en el ministerio Vino Nuevo están abiertos hoy, porque hoy tu vida se abre a la presencia del perdón. Debes perdonar. Pastores, que a mí se me hace muy difícil perdonar a ese hombre, Dios mío. Debes perdonar. Porque cuando tú perdonas, dejas de vivir del pasado y empiezas a visionar por revelación lo que Él va a hacer contigo en el futuro. Una persona no perdonadora se autodescalifica para cumplir la visión que Dios le encomendó en la tierra. Si José se hubiese llenado de raíces de amargura y de falta de perdón en contra de quienes lo traicionaron, sus hermanos, su padre que no creyó en él, su familia y la gente que estaba a su alrededor, no hubiese podido ver las cosas grandes de Dios. Porque la falta de perdón hace que tú pongas tu mirada en la circunstancia y no en lo que Dios ha decretado para ti. Yo te voy a decir algo hoy: camina con amor, camina con la presencia del perdón en tu vida, porque cuando Dios da una palabra sobre ti, no hay nada ni nadie que pueda romper con esa palabra. Dios ha declarado palabras sobre tu vida. Dios ha declarado grandes cosas para tu vida. Dios ha declarado que Él hará cosas grandes para tu vida. Dios ha traído palabra profética para tu vida. Él te ha dicho que te va a usar, que te va a levantar, que te va a prosperar, que va a hacer cosas grandes para tu vida, pero tú necesitas hoy abrirte a la presencia del perdón. Porque una persona resentida cumpliendo el propósito de Dios se convierte en un grave peligro. Hoy tú tienes que abrirte a la presencia del perdón, porque así muchos se levanten en contra de ti, tu corazón tiene que estar sano, porque el Dios que lo habló, Él lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Si Él lo habló, Él lo dijo. Él va a cumplir lo que Él habló sobre tu vida. Si Él te ha dicho que tú serás un gran empresario,
y estás resentido porque muchos se burlan de ti y no lo pueden creer, tú hoy tienes que decir: yo creo lo que Dios ha dicho y no lo que dice la circunstancia. Si Dios te ha dicho que Él te va a levantar como un gran salmista o como una gran salmista para las naciones, pero estás resentido porque algunos se han levantado en contra de ti, tú tienes que decir: yo hoy camino en perdón y camino en amor, porque Dios me va a levantar con poder y gloria. Nadie me va a detener. Soy indetenible en las manos de Dios, porque Dios ha decretado una palabra para mí, y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Por lo tanto, hoy tú debes abrir tu vida a la presencia del perdón. Y qué terrible es ver dentro del pueblo de Dios creyentes que se cierran a perdonar, no quieren perdonar. Perdonar es sinónimo de amar. Cuando tú perdonas, tú rompes con todo aquello que te hizo daño y comienzas a caminar en amor y en misericordia. Ahora, ¿qué es el perdón? La palabra perdonar significa decidir a no tener más en tu corazón odio, rencor, amargura y deseos de venganza. También puede definirse perdón como aquella decisión que tú tomas en la cual tú dejas todo aquello que te ha producido daño. El perdón es una necesidad básica en el ser humano. El perdón es de vida o muerte. Perdonar significa comenzar a mirar con ojos de amor a quien te ha hecho daño. Y quizás tú dices: pero yo no siento perdonar. Es que probablemente no lo vas a sentir, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Lo más probable es que no lo vas a sentir, pero cuando tú tomas la decisión de perdonar, Dios activa para tu vida el recurso divino que tú no puedes autoaplicarte para poder mirar a esa persona con ojos de amor. Pastor, ¿y cómo se manifiesta en mí ese recurso divino? Ese recurso divino se manifestará en ti de una forma que tú no puedes imaginar ni precisar, porque viene directamente de Dios. Y la presencia del perdón trae a tu vida otra presencia, que es la paz. Dicen las Escrituras que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Después que tú perdonas, comienzas a experimentar la paz. ¿Cómo puede ser posible, psicológicamente hablando, humanamente hablando, que después de que ese hombre te dejó sola, por causa de tú haberlo perdonado, tú puedas sentir paz en medio de la tormenta y de la circunstancia difícil que tú puedas estar viviendo? Porque el perdón es paz. Y paz no significa serenidad solamente. Paz no significa que vas a estar tranquilo, que no vas a mirar con ojos de odio. No, Señor. Paz es otra cosa distinta. Paz significa exaltación. Quiere decir que cuando tú perdonas, sobre tu vida viene exaltación. Y aquellas personas que te han hecho daño se van a dar cuenta que Dios está contigo por causa de lo que Él va a hacer contigo en el futuro y en los próximos días. Porque la palabra paz significa shalom. Cuando dice el texto que el shalom de Dios sobrepasa todo entendimiento, quiere decir... Lo que esto quiere decir es que por encima del entendimiento que tú tenías de lo difícil que vino a tu vida, por el daño que te hicieron, por el daño que te infligieron, por la estafa que te cometieron, por la circunstancia difícil que tú viviste en el pasado, cuando dice que el shalom de Dios sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que Dios va a activar en tu vida, por causa de lo que se va a manifestar en ti, un entendimiento y un nivel de vida superior, porque la palabra shalom
significa prosperidad. Estar carente de depresión significa tener una salud mental óptima. Significa estar sano, significa tener un matrimonio exitoso, un ministerio exitoso. Lo que esto quiere decir es que cuando tú perdonas, inmediatamente el shalom de Dios se activa en tu vida. ¿Qué significa esto? Que cuando el texto dice que el shalom de Dios sobrepasa todo entendimiento, es que por encima del entendimiento que tú tienes de que estás viviendo un momento difícil, Dios va a activar un entendimiento superior, que es el shalom de Dios manifestado a tu vida. No sé si me estoy explicando, no sé si estoy manifestando las cosas como deben ser, pero la realidad correcta es que cuando tú comienzas a caminar en perdón, el entendimiento y la realidad de la circunstancia difícil que tú estás viviendo hoy se revierte por causa de una realidad diferente, que es la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa esto? Y toma esto en tu espíritu hoy. Toma esto en tu espíritu hoy. Cuando tú perdonas por causa de que el shalom de Dios se manifiesta en tu vida, cuando tú perdonas por causa de que el shalom de Dios se manifestó en tu vida, ese dinero que perdiste por ese hombre que te estafó, Dios te lo va a devolver multiplicado. Cuando tú perdonas por causa del shalom que Dios activa en tu vida, ese matrimonio que perdiste, Dios te lo va a devolver por un matrimonio mejor, por un matrimonio exitoso. Cuando tú perdonas, esa circunstancia difícil que viviste en el pasado, Dios te la va a devolver por una circunstancia mejor. Y será tan glorioso lo que Dios va a hacer contigo, que cuando mires al pasado te vas a reír de él, porque lo que Dios va a hacer contigo será tan poderoso que lo difícil que viviste en el pasado no se va a comparar con lo maravilloso y lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida el día de hoy. Eso es lo que significa perdonar. Eso es lo que significa activarte en la bendición del perdón. Pero mucha gente, por carencia de revelación, no entienden estas cosas y estas realidades que vienen de parte de Dios. Tú necesitas hoy perdonar, porque hay cosas que están trabadas y que están estancadas porque tú no perdonas. Cuando tú perdonas, lo que está trabado se destraba y Dios comienza a activar en tu vida cosas maravillosas. El perdón te lleva a un horizonte maravilloso, porque estás tan enclaustrado o enclaustada en el pasado que solamente estás mirando lo que me hicieron, lo que me hizo este hombre. Me voy a vengar de este hombre, lo voy a denunciar, lo voy a poner en la prefectura, le voy a embargar el sueldo a este hombre. Y estás todo el tiempo pendiente en lo que te hizo ese hombre. Y como no te liberas, no puedes ver lo que Dios va a hacer con tu vida en el futuro. Pero hoy Dios está abriendo los ojos contigo. Y hoy tú tienes que aprender a perdonar. Tú tienes que aprender a soltar esa amargura. Hoy tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Hoy tú tienes que tomar la decisión de perdonar a ese padre que te abandonó. Hoy tú tienes que tomar la decisión de perdonar a esas personas que te humillaron. Hoy tú tienes que tomar la decisión de perdonar las más grandes ofensas. Porque si Dios el Padre nos perdonó a nosotros, enviándonos a su Hijo Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros entonces para no perdonar? Si Dios me perdonó, yo también tengo que perdonar. Iluminación de la palabra. Cuando tú analizas el texto de la oración de Jesús en el contexto, cuando Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En el contexto lo que Jesús quiere decir es, no permitas que caigamos en la tentación de no perdonar. Eso es lo que quiere decir en el contexto. Porque cuando tú analizas la hilación de pensamiento, Jesús viene hablando primero acerca de la necesidad de perdonar a nuestros ofensores para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdona. Y entonces allí inmediatamente Jesús dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación ¿de qué? De no perdonar. Lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que orar para que la tentación de no perdonar no nos seduzca y caigamos en ella y entremos en mal.
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, no permitas que en la realidad presente la falta de perdón tenga cabida en mi vida. Y líbrame del mal significa que en el futuro tú le pides a Dios una provisión interna para que tú tampoco caigas en la falta de perdón. Porque el problema es que Satanás multiplica tus ofensores y cada día te saca un ofensor nuevo para que tú caigas en la tentación de no perdonar. Y allí es donde tú tienes que estar firme. Cada día Satanás te pone un ofensor nuevo o una ofensora nueva para que tú no perdones. Y cuando hablo de un ofensor nuevo significa que cada día Satanás te presenta un ofensor diferente o peor para que tú no perdones. Y ahí es donde tú tienes que estar firme. Ahora, hay personas que tienen una compulsión con el perdón que los lleva a una situación hasta neurótica. Si yo ofendo a Haris, por poner un ejemplo, nunca la he ofendido y espero no ofenderla. Si yo ofendo a Haris y Haris se mantiene firme y no permite que esa ofensa que yo lance sobre ella tenga un efecto, ella no necesita orar para pedir, para perdonarme, porque ella no permitió que la ofensa tuviera cabida en su corazón. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando expresa: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando alguien te ofende y tú no permites que esa ofensa tenga cabida en ti, eso no tuvo efecto, no tienes por qué perdonar, porque tú no estás permitiendo que eso tenga cabida en ti. El perdón es para aquellos que han sido ofendidos y que han permitido que esa ofensa tenga cabida en sus vidas. Para ellos es el perdón. A ti te pueden decir lo que te quieran decir, pero si tú te mantienes firme, como dice la pastora Keila, con un carácter fuerte. Ella explicó muy bien lo que significa tener un carácter fuerte. Si tú te mantienes firme con un carácter fuerte y no permites que las ofensas tengan cabida en tu vida, tú estás sano, estás libre, eres feliz y viendo el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer, tener un carácter fuerte, un carácter firme, un carácter estable, que así te ofendan, así te quieran vejar, así te quieran hacer lo que te quieran hacer, tú te mantienes firme, porque ya tú estás parado en la oración que nos legó Jesús del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación de no perdonar, mas líbrame del mal. Yo me mantengo firme, pero ahora si tú has permitido que la falta de perdón tenga cabida en tu vida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer hoy? Tú tienes que decir: Señor, yo perdono a fulanito, yo perdono a sutanita, yo perdono a mengano y yo me libero de este problema de la falta de perdón. ¿Por qué hay tanto conflicto dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay tantas divisiones dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay tantos grupescos que se forman dentro de las congregaciones? Porque la gente tiende a resentirse muy rápido y resentido busca a resentido, que era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, que las viudas griegas se sintieron celosas con las viudas judías por causa de que había una circunstancia de que se estaban sintiendo desatendidas. Imagínese usted la murmuración de 3,000 mujeres enfrentándose unas con otras en medio de una iglesia naciente. Imagínate vos, chico, eso, ¿eh? La murmuración de 3,000 mujeres. ¿Cómo sería eso? Los apóstoles inmediatamente se dieron cuenta y frenaron la situación. Se estaban formando grupos. ¿Por qué se forman los grupos? Porque la gente no quiere madurar y la gente se ofende muy fácilmente por las cosas y comienzan a formarse grupitos y comienzan a desatarse murmuración. Pero yo apostólicamente digo algo hoy en este día: los grupescos en vino nuevo están prohibidos. Aquí no pueden haber grupos, aquí no pueden haber rosca, aquí no pueden haber grupescos. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Aquí tenemos
Tenemos que caminar en unidad, tenemos que caminar en concordia, tenemos que caminar en armonía. El problema religioso de los grupescos dentro de las iglesias evangélicas aquí se tienen que acabar. Porque a mí lo que la Biblia me enseña es cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que la Escritura enseña de una forma contundente? Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Señor, que se formen grupitos después que yo me vaya de la tierra. Eso no fue lo que Jesús oró. Eso va en contra del sistema establecido por Dios. Y si usted no conoce a alguien, preséntesele, conózcale, hágase amigo de esa persona, pero no pueden haber grupitos, porque gran parte del mover de Dios se frena en las congregaciones es cuando comienzan a manifestarse grupitos. Por un lado se juntan los murmuradores, por otro lado se juntan, voy a decir algo fuerte, gracias a Dios que eso aquí no ha sucedido. Por una parte se juntan los grupitos que tienen tendencias de gay o de lesbiana dentro de las congregaciones. Por otro lado se forman grupitos de esta índole. Por otro lado se forman los grupitos de inmoralidad sexual. ¿Por qué razón? Porque no hay un corazón sano. Pero sabe una cosa, cuando hay unidad, algo de parte de Dios ocurre. Cuando hay unidad, hay sanidad. Cuando hay unidad, hay restauración. Cuando hay unidad, Dios activa su gloria a favor de su pueblo. Pero no pueden haber grupitos. Y cuando hablo de grupitos no estoy diciendo que usted no tenga amistad íntima con alguien, pues, porque yo entiendo que, como es normal, podemos desarrollar afinidad específica hacia algunas personas. Yo no estoy en contra de eso. Hay personas que se congregan acá que son amigos míos de toda la vida, desde antes de yo ser pastor. Se congregan acá y siguen siendo mis amigos. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando del grupito, de las rosquitas que se forman en algunas congregaciones. Eso aquí no puede estar presente. Eso aquí tiene que estar completamente fuera de nuestro ámbito congregacional. Aquí lo que se está promoviendo es la unidad del Espíritu. Y usted va a ver el mover de Dios tan poderoso que va a haber en la cena del Señor que vamos a celebrar. Porque esta cena del Señor va a ser tan poderosa. Va a haber un ambiente de tanta espontaneidad. Va a haber un ambiente comunitario de tipo festivo tan maravilloso que la presencia de Dios se va a manifestar en este lugar. Los niños que entienden lo que significa la cena del Señor van a tomar el pan y van a tomar del mosto de uva, porque vino alcoholizado no le vamos a dar. Nosotros vamos a comer del pan y vamos a comer de la comida completa que vamos a celebrar. Se va a desatar un ambiente de unidad, porque cuando se restaura el diseño de Dios en la forma de celebrar la cena del Señor, la unidad se activa y los grupitos se acaban, porque comenzamos a caminar en la unidad de la fe conforme al vínculo de la paz. Donde no hay perdón, hay división. Donde no hay perdón, hay desunión. Donde no hay perdón, hay separación. Donde no hay perdón, hay ruptura. Donde no hay perdón, hay enfermedad. Dios desea hoy perdonar. Dios desea que nuestro corazón sea como el de un niño, como el de una niña, como el de un niño quiere Dios que sea nuestro corazón. Ella a veces se pone bravita conmigo, ¿verdad que sí? Pero al rato está contenta conmigo. ¿Se han dado cuenta, verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque ella tiene un corazón sano. Es una niña. Hay veces niños de la congregación, como es normal, no se les puede culpar por eso, ni es algo pecaminoso el que ellos hagan eso, para nada. Hay niños de la congregación que cuando ven que yo agarro un niño, hay un niñito aquí que cuando ve que yo agarro una niña, ese niñito se pone celoso. Y hay niñitas aquí que cuando ven que yo agarro a algunos niñitos, se ponen celosas, ¿verdad que sí? Pero al rato están contentos,
porque ellos por naturaleza no permiten que el enojo les dure mucho tiempo. Al rato están contentos y así tiene que ser nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de un niño. ¿Qué significa un corazón de niño? Un corazón limpio, un corazón abierto a la transparencia, un corazón abierto a la santidad de Dios. Y solamente cuando restauremos esa niñez espiritual que Dios quiere forjar en nuestro espíritu, solamente cuando eso suceda, algo va a acontecer, el reino se va a activar para nosotros, porque el reino es de aquellos que caminan como niños. Ahorita se habla mucho del reino y que tenemos que tener visión de reino y que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro, pero si no nos movemos en las cosas pequeñas del reino, no nos vamos a poder mover en las cosas mayores del reino. Y lo primero que el reino exige es que nuestro corazón tiene que ser como el corazón de un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando comencemos a caminar como niños, entonces Dios va a activar su reino para nosotros. ¿Usted cree que es tener un corazón de niño en andar con grupitos aquí, con grupitos allá? La murmuración, el chisme, el cuchicheo, eso es tener mentalidad de niño. De ninguna manera. Los niños pelean y a los 3 minutos ya están contentos jugando. ¿Por qué razón? Porque hay una definición de carácter en ellos. A veces las lecciones más importantes se aprenden observando a los niños. Por eso a Jesús los guardaespaldas querían impedir que los niños se le acercaran. Y Jesús casi les mete un, ya usted sabe qué. No la grosería, por supuesto, ¿no? Jesús casi le mete un, ya usted sabe qué. No, dejen que los niños se me acerquen, porque de los tales es el reino de los cielos. El perdón solamente se puede activar a través de la mentalidad de un niño. El crecimiento solo se puede activar a través de la mentalidad de un niño. Las bendiciones solo se pueden manifestar a través de la mentalidad de un niño. Las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para ti solamente se pueden manifestar a través de la mentalidad de un niño. Si tú no desarrollas mentalidad de niño, no puedes ver las cosas grandes que Dios tiene para ti. Y cuando hablo de mentalidad de niño, no me estoy refiriendo a la inmadurez propia, normal, de los procesos de crecimiento que vive todo ser humano. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo es a la apertura que ellos tienen para cualquier cosa. La dictadura cubana, que ha asesinado 150,000 personas en 50 años, comienzan a formar en el marxismo desde que están chiquiticos. Los comienzan a formar con el marxismo. Les meten el marxismo desde chiquitos. Cuando son grandes, su mentalidad está programada para el marxismo o el comunismo. Apertura. Los niños, por ser tan abiertos, fueron uno de los primeros que se dieron cuenta de que el Mesías príncipe se estaba manifestando en Israel. Los fariseos no se dieron cuenta de eso. No entendieron lo que estaba sucediendo. Decían que Jesús echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Decía que era un falso profeta, un hereje. Decían que era un hombre que pervertía a las mujeres y a los niños. No entendían. Los primeros en darse cuenta, cuando Jesús comenzó a predicar el reino de Dios, de que Él era el Mesías enviado por Dios a Israel, fueron los niños. Ellos fueron los primeros que se dieron cuenta. Por eso Jesús dijo, ¿cómo ustedes van a impedir que los primeros que se dieron cuenta que yo soy el Mesías se me acerquen? Si estos son los primeros que a mí me están apoyando. Estos son los primeros que a mí me están apoyando. No, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Lo que Jesús le quiso decir fue, aprendan de estos muchachitos
que han entendido lo que ustedes todavía no han querido entender. Aprendan de estos niños que todavía no han entendido lo que ustedes no quieren entender. Aprendan de los niños. Porque para ver los beneficios del reino hay que ser como ellos. Para perdonar hay que tener el corazón de un niño. Romper tanto prejuicio, tanta predisposición, tanta preconcepción y abrirse a la presencia del perdón. Yo profetizo que el corazón de este pueblo es abierto como el de un niño. Yo profetizo que el corazón de este pueblo es abierto para lo bueno como lo son los niños. Sus hijos son un arma de doble filo. Usted tiene la capacidad de meterles lo bueno o lo malo. Si usted le mete lo bueno, serán hombres y mujeres de Dios para el futuro. Si ustedes le meten lo malo, eso los va a marcar y van a tener problemas en el futuro y van a tener que luchar con remover estructuras mentales que han recibido desde niños. Por lo tanto, hoy Dios quiere que aperturemos nuestro corazón como el de un niño y nos abramos a la sanidad interior. Por favor, que venga el pianista. Yo voy a repetir, usted va a repetir esta oración conmigo. Oiga bien la instrucción. Cuando venga la parte, yo perdono a, ahí yo no voy a hablar. Usted va a permitir que el Espíritu Santo traiga en su mente todas aquellas personas por quienes tú estás ofendido u ofendida. Y tú vas a decir, yo perdono a fulano, yo perdono a sutano, yo perdono a mengano, yo perdono a tal, yo perdono a fulano, yo perdono a tal, yo perdono a tal, yo perdono a Harry, yo perdono a Ender Fuenmayor, por poner un ejemplo. Usted va a traer, cuando venga esa parte yo me voy a quedar callado. Y usted va a comenzar a pensar en todas aquellas personas que le han ofendido, que usted se ha dejado ofender y que usted sabe que necesita perdonar. Amén. Vamos pues, cierre sus ojos conmigo. Hoy usted va a perdonar, hoy se va a experimentar un cambio de vida en usted. Hoy usted va a experimentar sanidad interior por el Espíritu. Hay personas en este momento que pensaban que no necesitaban perdonar. Y en este momento el Espíritu les está diciendo que sí necesitan perdonar. Vamos pues. Y no solamente perdonar, también pedir perdón. Hay personas que necesitan pedir perdón. Y tú tienes que perdonar a ese hombre que te fue infiel. Porque si tú no perdonas a ese hombre que te fue infiel, cuando te venga el siguiente matrimonio, Pedro va a pagar los platos rotos de Pablo. Pedro va a pagar los platos rotos de Pablo. Por eso que tú tienes que perdonar a ese hombre para que lo nuevo de Dios que viene para ti se manifieste. Repitan conmigo, ya ustedes saben hasta qué momento, y permitan que el Espíritu Santo les ministre. Espíritu Santo, comienza a ministrar a las vidas en este momento, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Ministra a cada mente, a cada vida, a cada corazón, a cada espíritu, Dios. Y que se manifieste la presencia del perdón en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Yo no tenía planeado predicar esto hoy. Iba a hablar era sobre la depresión. Pero Dios me dijo, no es por aquí, es por aquí la cosa. Yo traía un tema sobre la depresión, pero cuando estaba allí sentado, el Espíritu Santo puso en mi espíritu que tenía que hablar sobre el perdón. Tú tienes que perdonar a ese hombre que te deshonró, que rompió tu virginidad y después te dejó. Tienes que perdonar a ese hombre hoy, porque eso no te deja ser feliz. A ese hombre que abusó sexualmente de ti, tú tienes que perdonarlo hoy.
Porque eso no te está dejando avanzar y te está estancando. Irralaba bacheta, lava conda, lama kenda. Irralaba aquí, alaba. Repitan conmigo. Padre, perdóname por haber albergado en mi corazón falta de perdón, resentimiento, raíces de amargura, odios, deseos de desquite, deseos de venganza. Perdóname por haber murmurado y hablado mal de personas por mi falta de perdón. Perdóname, Padre. Jesucristo, límpiame con tu sangre por la falta de perdón en contra de las personas que me han ofendido y de quienes yo me he dejado hacer daño. Espíritu Santo, perdóname por mi falta de perdón, por haber acrecentado en mi mente resentimientos en contra de algunas personas. Perdóname, Espíritu Santo, por haberte contristado, por haberte entristecido por mi falta de perdón. Ahora, Padre, yo perdono. Adelante, comience a perdonar. Diga, yo perdono a fulano, a sutano, por esto, yo los perdono. Vamos, comience pues, comience. Porque Dios está activando la sanidad interior hoy. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.